Entonces vamos a contestar las preguntas siguientes. Dice, la 23, ¿en qué consiste el signo de Gray-Turner? ¿Qué cosa es? Es coloración azulada en flancos por infiltración sanguínea del epiplón menor. Dolor intenso en hipocondrio izquierdo desencadenado por presión en epigastrio. Coloración no es colaboración, ojo, coloración azulada periumbilical por infiltración sanguínea del epiplón menor. Dolor intenso en escápula izquierda desencadenado por presión en epigastrio o dolor en hipocondrio izquierdo durante la inspiración profunda. ¿Cuál será? ¿En qué consiste, dice, el signo de Gray-Turner? Ya, de repente se acuerdan del signo de Cullen, o Callen de algunos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Dónde está el signo de Cullen? A ver, el signo de Gray-Turner se asocia a la presencia de otro signo, que es más conocido, que es el signo de Cullen. El signo de Cullen es la coloración azulada periumbilical, ¿ok? La coloración azulada en flancos, o la equimosis en flancos, es el signo de Gray-Turner, ¿no? Esta es una imagen de una pancreatitis, ¿no? Este sería el signo de Cullen, ¿no? El signo de Cullen es aquel que se da en la pancreatitis hemorrágica y se va a ver una equimosis alrededor del ombligo, pues, ¿no? Periumbilical. El signo de Gray-Turner va a ser va a ser coloración equimótica o azulada en los flancos, ¿no? En cada flanco. Ambos son signos de pancreatitis aguda, pancreatitis hemorrágica. Bien, cuando ustedes tienen un paciente que tiene pancreatitis, lo siguiente que deben hacer, han hecho ya el diagnóstico de pancreatitis, tienen que hacer o tienen que ver cuán severa es esta pancreatitis. Para ver cuán severa es esta pancreatitis tienen varios métodos, ¿no? Los más usados son los criterios de Ranson y los criterios del score Apache. Los criterios de Ranson son estos que se ven en la pantalla, que se toman al ingreso y a las 48 horas, ¿no? Más de 3 o más criterios hacen una pancreatitis severa. La desventaja de los criterios de Ranson es para descartar una pancreatitis severa, se debe esperar a las 48 horas del ingreso, ¿no? Esa es su principal desventaja, ¿no? De arranque ustedes no pueden decir con los criterios de Ranson que una pancreatitis va a ser o no severa, salvo que encuentren de primera intención más de 3 criterios de severidad. Pero si encuentran uno, puede ser que a las 48 horas aparezcan 2 o 3 más y sea una pancreatitis severa. O al revés, ¿no? Encuentren 1 o 2 criterios y después no aparezcan ningún otro a las 48 horas y no sea una pancreatitis severa. Entonces, los criterios de Ranson al ingreso a las 48 horas, si son 3 o más, van a hacer el diagnóstico de una pancreatitis severa. Y si es que tienen una pancreatitis severa, lo que se tiene que hacer, el siguiente paso, es hacer una estadificación tomográfica, que vamos a ver más adelante. Primero vemos cuán severo es. La otra forma de hacer ver la severidad de la pancreatitis es usar este score, ¿no? El score Apache. El Apache más usado siempre es el Apache 2. El Apache 2 es un score que va a medir dos cosas. Va a medir o les va a dar una puntuación de acuerdo a un score fisiológico agudo, o sea, cómo está la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, etc. O sea, lo agudo. Y le va a dar un puntaje a la enfermedad o el estado de salud crónico del paciente. La combinación de la puntuación de la fisiología aguda y del estado de salud crónico del paciente les va a dar un puntaje, ¿no? Que va de 0 a más. De acuerdo al puntaje que ustedes encuentren en el score Apache, les va a dar el porcentaje de mortalidad en general.
¿qué ventajas tiene respecto a los criterios de Ranson? El Apache es el predictor más exacto que hay para la pancreatitis. La otra ventaja es que se puede evaluar en las primeras 24 horas. ¿Ok? No es necesario esperar las 48 horas post ingreso como se hace con los criterios de Ranson. Ustedes pueden al ingreso del paciente decir si este paciente tiene una pancreatitis aguda severa o no. La otra ventaja es que ustedes pueden hacer continuamente este score, porque lo que no va a variar es el estado de salud crónico, pero la fisiología aguda, cómo está la frecuencia cardíaca, la temperatura, la respiratoria, etcétera, eso va a variar constantemente. Entonces, ustedes pueden hacer o pueden determinar el Apache a su ingreso, pueden determinar el Apache a las 6 horas, a las 8 horas, o inician un tratamiento y ven cómo responde, o operan al paciente y a las 24 horas le hacen un score Apache y ven si el Apache ha cambiado o no. Esa es la ventaja del Apache, ¿no? En cambio, con los criterios de Ranson, ustedes se quedan con los criterios al ingreso y a las 48 horas. En cambio, con el score Apache lo pueden cotejar continuamente. ¿Okay? Y lo que se necesita en realidad para hacer un Apache es una anamnesis y un AGA, ¿no? Con el resultado del AGA y los electrolitos, ustedes pueden sacar un score Apache, ¿no? Sin ningún problema. En general, el Apache ahora se usa en las UCIs. Ahora, ¿cuándo decimos que una pancreatitis aguda es severa con este score Apache? Cuando tiene un puntaje más de 8. Si tiene un puntaje más de 8, indica severidad. Entonces, tienen el paciente con pancreatitis, le hacen los criterios de Ranson. Si tiene más o tiene igual o más a 13 criterios, es severo. Si en el score Apache tiene igual a 8 o más, también es severo. Si es severo, necesariamente tienen que pasar al siguiente paso y tienen que pedirle una tomografía. ¿Para qué les va a servir la tomografía? La tomografía les va a servir para ver si es que hay colecciones o no y el grado de necrosis pancreática. Por ende, tienen que pedir una tomografía siempre con contraste, ¿ok? Para ver el grado de necrosis. De estos, los criterios de Ranson han preguntado varias veces en los exámenes de residencia. El score Apache, todavía no, la última vez que han preguntado y única vez que han preguntado de este score ha sido el último examen de residentado. Pero han preguntado lo más grosero, ¿no? Han preguntado cómo se llama el Apache, ¿no? ¿Cuál es el nombre del Apache? ¿No? Les pusieron algo así como el score que mide la salud crónica y la fisiología aguda en los pacientes críticos se llama, ¿no? Y ahí estaba Apache, ¿no? Es lo más sencillo que han podido preguntar. No les van a ustedes pedir en los exámenes de residentado que saquen un score Apache, no les van a pedir cuánto es la mortalidad de acuerdo al puntaje. Lo que sí les pueden preguntar es qué ventajas tiene el Apache respecto a los otros criterios. Les pueden preguntar, bueno, aparte del nombre, les pueden preguntar cuándo indica severidad, ¿no? Cuándo indica o con qué puntaje uno dice que es severa o no una pancreatitis. En realidad, incluso en el Apache se usa especialmente para pancreatitis, pero se puede usar para cualquier enfermedad. Se puede usar para trauma, se puede usar para disfunción respiratoria, para distrés respiratorio, se puede usar para pacientes politraumatizados, se puede usar para cualquier paciente. Lo que les indica el Apache es la severidad de la enfermedad, ¿ok? En general, cuán severa es la enfermedad, cuán comprometido está el paciente. Muy bien. Entonces, volviendo al tema. Ustedes encuentran una pancreatitis severa por cualquiera de los métodos, lo que le van a pedir es la tomografía respectiva. La tomografía respectiva les va a dar dos cosas. Uno, la imagen del páncreas. Viendo la imagen del páncreas, ustedes van a calificar a la pancreatitis en 5 estadios, ¿no? Con la clasificación de Baltasar. Puede ser un Baltasar A, un Baltasar B, un C, un D o un E. El Baltasar A es cuando ustedes tienen un paciente con 3000 de amilasa
con mucho dolor, le toman una tomografía y está el páncreas normal. Okay. No necesariamente la hiperamilasemia o el aumento de la lipasa se va a asociar con severidad o con cambios en la tomografía. Ojo, eso también deben saber. Entonces, un Baltasar A es un páncreas normal, teniendo pancreatitis, ¿no? Una imagen de un páncreas normal. Un Baltasar B es cuando hay un agrandamiento focal o difuso, o sea, la cola, la cabeza del páncreas se encuentra edematosa, se encuentra como hinchada, ¿no? Hay límites glandulares irregulares. Puede haber dilatación del Wilson y pequeñas colecciones intrapancreáticas, o sea, dentro de la glándula pancreática misma. El Baltasar C es todo lo que hay en la B, o sea, el edema principalmente pancreático, pero cuando este edema sobrepasa la glándula, cuando hay compromiso de la grasa peripancreática. A eso le llaman el Baltasar C, es un grado más avanzado. Un Baltasar D es cuando existe una colección líquida aislada, ¿ok? No está asociada a otras colecciones. Y un Baltasar E es cuando hay dos o más colecciones, poco definidas o aisladas, no importa, pero hay dos o más colecciones, ¿ok? Dentro del páncreas o fuera de él, no interesa, pero existen dos o más colecciones. Colecciones le llaman por no llamarle abscesos, porque normalmente estas colecciones tienden a abscedarse. Después que tienen la clasificación tomográfica en letras del Baltasar, a estos le van a dar puntajes. ¿Ok? Después de haber tomado la tomografía sin contraste y ver la clasificación tomográfica en letras, le toman una tomografía con contraste. ¿Qué cosa van a ver en la tomografía con contraste? Ya no les interesa si es que hay o no colecciones, si es que la grasa peripancreática o alrededor del páncreas hay cambios, etcétera. Eso no les va a interesar. Lo que les va a interesar es el porcentaje de necrosis. ¿Cómo se van a dar cuenta del porcentaje de necrosis? Le van a tomar la tomografía con contraste y el páncreas necrótico va a ser hipocaftador, no va a captar el contraste. Entonces, cuando le toman la tomografía con contraste y no hay necrosis, es 0 puntos. Si es menos del 30%, es 2 puntos. Si hay del 30 al 50%, hay 4 puntos. Y si hay más del 50%, se le da 6 puntos. ¿Qué se hace después? Se suma la gradación, el grado, la clasificación de Baltasar y se suma el porcentaje de necrosis. Eso les va a dar un puntaje final, que es el índice de severidad tomográfica. Menos de 3 se dice que hay un 8% de complicaciones, un 3% de mortalidad. De 4 a 6 hay 35% de posibilidad de complicaciones y 6% de mortalidad. Y de 7 a 10 hay un 92% de complicaciones. Probablemente esos pacientes se van a complicar sí o sí. Y va a haber un 17% de mortalidad, que es altísimo. Entonces, la clasificación tomográfica de Baltasar deben tenerla en cuenta. No les van a pedir que hagan una clasificación de Baltasar, pero sí les pueden decir, ojo, les pueden enumerar alguna característica del páncreas y decir qué gradación de Baltasar le dan. Les pueden poner un páncreas normal, ¿no? En la clasificación de Baltasar se conoce como A, B, C, D. Eso sí les pueden preguntar. No les van a pedir los puntajes, no les van a pedir el porcentaje de necrosis, ni la relación de complicaciones versus mortalidad. Pero sí les podrían preguntar esto, y esto tienen que saberlo. Muy bien, es lo mismo, ¿no es cierto? Se suman los puntos de la clasificación de Baltasar, los puntos del porcentaje de necrosis, y se da el índice de severidad tomográfico, ¿no? Lo mismo del anterior slide. Este es un Baltasar A, ¿no? Es un paciente con pancreatitis con un páncreas normal. El páncreas es este, ¿no? Es un páncreas que no está edematoso, tiene bordes más o menos definidos, no está más grande del usual, no hay colecciones, no hay alteración de la grasa peripancreática. Este es un Baltasar B. Hay edema del páncreas, ¿no? Generalizado, hay pequeñas colecciones,
¿no? Intrapancreáticas. Este es un Baltasar C, este es el páncreas, ¿no? Hay el conducto de Wilson dilatado, hay alteración de la grasa peripancreática, ya no se define bien el cuerpo del páncreas ni la cola, ¿no es cierto? Hay una alteración, hay un órgano medio amorfo. Este es un Baltasar D con una colección aislada en la cabeza de páncreas, ¿no? Esto es una colección, ¿no? Esta densidad es similar a la densidad de la bilis, miren, ¿no? Es el líquido. Y este es un Baltasar E, pues, ¿no? Es el estadio más grave, ¿no? Hay aire, gas fuera del páncreas, gas en la vía biliar, un páncreas destruido. Este paciente probablemente va a ser complicaciones serias, ¿no? Las complicaciones, cuanto más grado tenga en la clasificación de Baltasar, va a haber más posibilidades de que haya complicaciones tipo, por ejemplo, los pseudoquistes. Este es un Baltasar E. Muy bien. Sabiendo eso, y no se olviden de la clasificación de Baltasar, ¿no? Los 5 criterios, no se olviden del Apache, ¿no? Ventajas, desventajas del ransom, ventajas del Apache respecto al ransom, con qué puntaje se dice que es severo. Eso no deben dejar de recordar. Muy bien, la pregunta 24 vamos a resolverla. Dice, en cuanto al tratamiento de la pancreatitis aguda, ¿es cierto que? ¿No? Lo cierto, nos preguntan. No es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta. Conviene evitar el uso de sonda nasogástrica. El tratamiento de elección es el quirúrgico siempre que sea posible. La CEPRE está indicada como tratamiento en las pancreatitis de origen etílico. No está demostrado que el tratamiento antibiótico profiláctico aporte ventajas. ¿Qué será lo cierto ahí? A ver, no es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta. ¿Dieta absoluta qué significa? Eso, NPO, ¿no es cierto? Eso es la dieta absoluta. En los casos leves, ¿podrá comer el paciente o no? No, pues no come. En pancreatitis leve, severa, iguales, no come, ¿no? El tratamiento consiste en reposo gástrico, ¿no? Para evitar la producción de enzimas. Muy bien, ¿conviene evitar el uso de sonda nasogástrica? No está demostrado que ni mejore ni empeore el uso de la sonda nasogástrica en estos pacientes. ¿Ok? O sea, evitar el uso de la sonda nasogástrica no está indicado, o sea, no es que se debe evitar, ¿no? Si hay distensión se puede poner una sonda, va a mejorar el confort del paciente, pero no va a variar el pronóstico. El tratamiento de elección es el quirúrgico siempre que sea posible, ¿será o no cierto? Falso, ¿no es cierto? El tratamiento quirúrgico es la reserva, solamente si no responde al tratamiento médico. La CEPRE o RCP está indicado como tratamiento en las pancreatitis de origen etílico. Recontra falso, pues, ¿no? Está indicado en las pancreatitis de origen biliar, ¿ok? Y no en la fase aguda, ¿no? Lo ideal es esperar que desinflame el páncreas y se debe hacer una papilotomía con extracción del cálculo. Muy bien, la E dice, no está demostrado que el tratamiento antibiótico profiláctico aporte ventajas. Eso es cierto, ¿ok? No está demostrado eso. Normalmente, ¿qué es lo que está demostrado? Que para iniciar el tratamiento antibiótico se debe demostrar la infección. ¿Qué se debería hacer? Se debería hacer una punción y aspiración de la colección o del tejido necrótico y cultivarlo y ver si sale positivo se inicia antibiótico. Si no, se puede dejar de usarlo. O la otra opción válida también es, se toma la muestra, se hace cultivo y mientras sale el cultivo se inicia el antibiótico. Si sale negativo se suspende, ¿ok? Si es positivo se continúa dando. Muy bien, la pregunta 25 dice, son indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda excepto infección pancreática secundaria, pancreatitis hemorrágica, corrección de enfermedad de vías biliares, deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo, o todas son indicaciones de pancreatitis. La alternativa A dice solo 1, la B solo 1, 3 y 4, la C solo 1 y 3, la D solo 2 y la E solo 5.
¿Cuál es la respuesta ahí? Son indicaciones quirúrgicas, dice, de la pancreatitis aguda excepto. Infección pancreática secundaria, ¿será o no indicación de cirugía? Sí, ¿no es cierto? La indicación de cirugía específicamente es la infección pancreática. La pancreatitis hemorrágica, como tal, ¿será indicación quirúrgica o no? No es indicación de operación, ojo, ¿eh? La pancreatitis hemorrágica no necesariamente se va a operar. Corrección de enfermedad de vías biliares. Eso sí, ¿no? Si es que hay alguna lesión mecánica o anatómica en la vía biliar que está predisponiendo a la pancreatitis, debe ser operado. Deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo. También, ¿ok? Entonces, acuérdense, infección demostrada, enfermedades de vías biliares o deterioro progresivo a pesar del manejo intensivo, en esos casos se puede realizar la cirugía, ¿no? ¿Cuál sería ahí la respuesta? La B, solo 1, 3 y 4, no, dice excepto, ¿no? Aquí sería la D, ¿no es cierto? Solo 2, ¿no es cierto? Solo 2. Si no estuviera el excepto sería la B, ¿verdad? Acá solo 2. Excepto dice entonces la pancreatitis hemorrágica. Muy bien. La pregunta 26 dice, ¿qué técnica de imagen sería de elección en un paciente con episodios repetidos de pancreatitis crónica que acude de nuevo al hospital con dolor típico? O sea, con dolor de una pancreatitis, ¿no? Radiografía simple de abdomen, radiografía varitada, tomografía computarizada, angiografía selectiva o resonancia magnética nuclear. ¿Cuál será? Tienen un paciente que viene con un dolor crónico, ¿no? A repetición. Saben que tiene pancreatitis crónica. ¿Qué le deben pedir? ¿Cuál es el examen de elección en una pancreatitis? La tomografía, pues, ¿no? Siempre la tomografía en el páncreas, el examen de elección es la tomografía. En el hígado, la ecografía. En la vesícula biliar, la ecografía. ¿Okay? En el páncreas es la tomografía computada. Muy bien, la pregunta 27 dice, un paciente de 42 años ingresó hace 6 días con un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar. La mala evolución obliga a determinar si presenta necrosis pancreática. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría? Ecografía abdominal con contraste endovenoso, taja abdominal sin contraste, radiografía simple de abdomen, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o tomografía abdominal con contraste endovenoso. ¿Cuál pedirían? La tomografía, ¿no es cierto? Con contraste, ¿ok? No se olviden, ¿sí? La tomografía siempre se debe tomar en páncreas, una tomografía con y sin contraste. Muy bien, la 28 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? Se produce entre la segunda y la cuarta semana. El 20% evoluciona a la resolución espontánea. Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. Producen dolor por presión a estructuras vecinas o se puede tratar con punción y aspiración dirigida. ¿Qué cosa es un pseudoquiste? ¿No? Un pseudoquiste es la maduración, digamos, de una colección, ¿no? Es la presencia de una colección pancreática o peripancreática que está formada o que sus paredes están formadas por los órganos vecinos. No tiene pared propia. Por eso se le llama pseudoquiste, ¿no? A la imagen parece una imagen quística, pero sus paredes dependen de los órganos vecinos. Es una complicación de las pancreatitis agudas y en general se da por la presencia de colecciones, ¿no? Cuanto más colecciones o más grande sea la colección en una pancreatitis aguda, es más probable de que tengan posteriormente un pseudoquiste. Esos pseudoquistes, ¿no? Le están preguntando sobre los pseudoquistes. ¿Cuál es el tratamiento o cuál de las afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? Ok. A ver, vamos a ver.
La E dice, se puede tratar con punción y aspiración dirigida. ¿Será o no? Los pseudoquistes, igual que les comenté hace un rato, cuando hay una lesión de la vía biliar, una sospecha de lesión de la vía biliar, se debe optar por lo menos cruento. Antes de la cirugía se puede tratar de hacer una punción y aspiración dirigida del quiste. Se colapsa la cavidad y por ahí se podría reabsorber lo residual que quede, ¿no es cierto? Entonces eso es cierto. Producen dolor por presión a estructuras vecinas. También es cierto, cuanto más grande es el pseudoquiste, más molestias produce, ¿no? Y eso es por la presencia de masa que tiene. Se produce, dice, entre la segunda y la cuarta semana, post episodio de pancreatitis. Así es, ¿no? Y por lo general hay que esperar por lo menos pasada la cuarta semana para definir si es que es un pseudoquiste o no, ¿ok? Porque los pseudoquistes son complicaciones tardías de las pancreatitis. El 20% evoluciona a resolución espontánea, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Hay un porcentaje de pseudoquistes que espontáneamente se van a empezar a reabsorber, ¿no? Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico, eso es falso, ¿no? Salvo que sean pseudoquistes grandes, ¿no? Los pseudoquistes de gran tamaño normalmente requieren tratamiento quirúrgico. Los pseudoquistes pequeños que no están comprometiendo órganos adyacentes tipo estómago y yeyuno muchas veces se solucionan espontáneamente.